otro preso acá, otro condenado ratificado por casación y ya ahí estamos viendo las imágenes, el momento en el que él era trasladado a la cárcel, ¿no, Nico? Es así, Sergio Uribarri, ex gobernador de Entre Ríos, el primer ex gobernador de esa provincia que queda preso con prisión preventiva por delitos de corrupción desde el retorno de la democracia desde 1983. Sergio Uribarri llegó así a la cárcel en Paraná. Él vive en Concordia, en varias mansiones. Ahora te vamos a contar bien por qué fue preso. Así llegó al lugar de su nueva detención. Quedó preso con su cuñado Aguilar por varias causas que están vinculadas entre sí. Se lo llama el mega juicio. Todas están vinculadas a delitos de corrupción que cometió siendo gobernador. Era uno de los gobernadores favoritos de Cristina Kirchner. Incluso ella lo nombró en la gestión de Alberto Fernández o lo impulsó para que sea embajador en Israel. En Israel. Ya estaba procesado, ¿no? Cuando fue designado embajador. También fue una designación muy polémica. De hecho, en el 22, cuando se conoce la sentencia y la condena, es ahí que Santiago Cafiero se comunica con Alberto Fernández y dice, bueno, la situación no da para más, tenemos que bajarlo como embajador. Tenés que volverte. Bueno, obviamente cuando no salieron a apoyar a Uribarri, al condenado, porque todo se trata de seguir el relato en apoyo a Cristina, ¿no? En forma, por supuesto, ulterior, que tiene que ver con decir que se trata siempre de una persecución política. Escuchemos a Parrilli. Decir que debemos expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo al Pato Uribarri, que hoy fue injustamente detenido por esta justicia que persigue y encarcela a dirigentes políticos kirchneristas y que no se subordinaron al poder de turno. El Pato Uribarri ha sido víctima precisamente de una persecución judicial, no de la envergadura que tuvo Cristina, pero sí de la que tuvimos muchos de nosotros, y hoy en una actitud absolutamente arbitraria y lógica se lo detiene cuando la sentencia todavía no está firme, cuando él se presentaba permanentemente, aducen peligros de fuga, pero en realidad él estaba en su domicilio, tenía que presentarse todas las semanas, lo hacía, es decir, en ningún momento demostró nada que pudiera poner en duda eso, y creo que la prisión de él va un mensaje para todos los kirchneristas, como diciendo, bueno, el mensaje que dan a Cristina, miren lo que le pasa a Cristina, le pasa al resto de los kirchneristas, creo que también lo hacen con él. Así que, en primer lugar, yo quería expresar mi solidaridad, mi apoyo, y denunciar este caso como un caso más de persecución mediática y judicial en contra de los dirigentes de nuestro espacio político. Bien, ahí lo estábamos escuchando. Bueno, nada nuevo, ¿no? Hablando de Lofer, por supuesto, pero ¿cuántas causas tenía Uribarri? Tiene varias, pero hay una novedad, ¿no? Lo que dijo Parrilli, los argumentos, por supuesto, como vos decís, son viejos y falsos, como la persecución a Cristina Kirchner. Ahora, no es habitual que Parrilli, que suele ser vocero de Cristina, apoye públicamente a dirigentes que caen en prisión. Justamente lo que las quejas, sobre todo de Lázaro Báez y de Ricardo Jaime, de Devido, de todos, digamos, el entorno más cercano a Néstor Kirchner. Nunca lo defendieron. Jamás lo defendieron así como ahora a Sergio Uribarri. Lo que dice Parrilli es todo, obviamente, es una falacia. Uribarri tenía varias causas estando en el poder. Y todo esto es empezó por un periodista en Entre Ríos, un colega, Daniel Lenz, desde su revista Análisis, o su web Análisis Digital, que denunció la gran mayoría de estas informaciones, y fue al revés. Uribarri fue el que logró destituir, por ejemplo, a la fiscal anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, por avanzar en estas causas. Que todavía sigue destituida, ¿no? Claro, su causa está judicializada, está esperando el fallo. Sigue destituida. Bueno, el Tribunal de Apelaciones de la provincia y 4 fiscales le pidieron la detención por riesgo de fuga, porque tiene el poder, todavía tiene vínculos y además tiene una fortuna muy importante. Ahí estamos viendo. Son las causas vinculadas a lo que se llama mega causa, ¿no? A ver, la causa Sueño Entrerriano son casi 5 millones de dólares. Uribarri había puesto un parador, una especie de balneario en Mar del Plata,
Con su imagen. Con su imagen, y eso lo utilizó para la campaña electoral, son casi 5 millones de dólares. También hubo 4 spots en la transmisión de una cumbre en el Mercosur que se hizo en Entre Ríos y una solicitada ante buitres en medios de comunicación que la justicia consideró que fue toda plata desviada o vehiculizada a través de empresas que estaban totalmente vinculadas a él y a su familia. La causa Global Means es una empresa fantasma que recibió 4 millones de dólares entre el 2011 y el 2014 y que también, dice la justicia, estaba manejada por o testaferros o personas que finalmente le rendían la plata a Urribarri. Nico, ahí lo que se ve claramente es usar fondos públicos para la campaña política, para su propio beneficio. Sí. A ver, Urribarri está a punto también de ir a juicio oral y público por una causa de enriquecimiento ilícito. Después vamos a ver la casa que tiene Urribarri, que se construyó en Concordia, y de dónde viene Urribarri. ¿Qué es esto de la causa de la vaca? Sí. Direccionó 24 millones de pesos Urribarri hacia la empresa de publicidad de su cuñado. El nombre es particular. También la justicia determinó que un empresario paraguayo administró entre 2008 y 2015 más de 11 millones de dólares en negro. Esto son todas causas que están vinculadas y que se trataron, digamos, en el mismo juicio. Ahora, cuando fue condenado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, él apeló, presentó ardides legales, intentó que la causa vaya a los tribunales de Comodoro Pi, a la Corte Suprema de la Nación. Bueno, finalmente destituyó, insisto con esto, porque Parrilli se ha perseguido político, no. Claro. Él logró destituir a la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, un escándalo, a Cecilia Goyeneche, y bueno, hoy determinaron en el Tribunal de Apelaciones y 4 fiscales que Urribarri tenía que ir preso. Y así preso. Está. Prisión preventiva Ahora, ¿no? Tiene el doble conforme, tiene la confirmación de casación. Nico, recién mencionabas la mansión de Urribarri. Hubo un informe de PPT donde mostraron justamente la tremenda mansión del gobernador de Entre Ríos. Es en Concordia, la ciudad que siempre da los índices... Hoy es la segunda más pobre del país. Sí. La ciudad más pobre del país y que da los índices de pobreza infantil más importantes de la Argentina. Bueno, creo que una de las deudas que quedan todavía es qué pasa con los bienes de la corrupción, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, en esta causa todavía no tiene la sentencia firme, pero es muy impresionante el enriquecimiento de Urribarri que se dio a través de estas causas y, insisto, está por ir a juicio oral por enriquecimiento ilícito, donde se lo acusa de haber aumentado su patrimonio en 8 millones de dólares. Urribarri siempre fue funcionario público. Esa casa es impresionante, la de Concordia. Es obsceno, me gustaría... 57% de pobreza en Concordia. Exacto. Como bien decías, hasta hace 2 años atrás... Es la segunda ciudad con más pobreza del país en este triste ranking. En el anterior era la primera. Claro. Guada, hablando de qué pasa con los bienes de la corrupción, te doy un dato de la causa Cuadernos. En 2019, el ex juez Claudio Bonadío había ordenado el decomiso de casi 30 bienes de la causa Cuadernos. Bueno, la gestión de Macri también había impuesto que esos bienes de la corrupción y el narcotráfico se subasten de manera inmediata. Bueno, en la gestión de Alberto Fernández no se hizo ningún tipo de gestión para tomar posesión de esas 30 propiedades, que muchas están en mal estado. De hecho, tengo entendido que la AVE fue hace poco a buscar 2 terrenos que eran de Víctor Manzanares. Digo, hay una deuda enorme con qué se hace con los bienes de la corrupción y el narcotráfico. Entiendo que en esta gestión está la idea de intentar subastar buena parte de esos inmuebles. Entiendo que quedaron 27, son millonarios y además podrían volver de alguna manera esa plata al Estado Nacional, ¿no? Aprovecho que tengo 2 legisladoras en la mesa para ver y que tenemos ganas de hablar. Claro, ¿qué pasa con la ley de extinción de dominio y qué pasa justamente con la restitución de los bienes en el caso en que el proceso legal es muy largo? Recuerden que hasta que esté firme la condena tiene que ser ratificada por la Corte Suprema, con lo cual eso también influye en el tema de la recuperación de los bienes de la corrupción. Déjame decir algo respecto de lo que decía Parrilli, justamente Parrilli. La verdad que él habla de que hay una persecución por ser kirchneristas. Y la verdad es que tanto en el caso de Urribarri como en el caso de Cristina están condenados por corrupción. O sea, no por ser kirchneristas, por corruptos. Cristina y Urribarri. Y en el caso de Urribarri, la prisión preventiva no solamente tiene que ver con la posibilidad de fuga.
Una persona con el poder que tuvo durante tanto tiempo Uribarri, obviamente que puede ser obstructor de la justicia. O sea, dentro de las dos razones para dictar una prisión preventiva, está también la de poder obstruir la investigación. justicia. Claro. Exactamente. Entonces, ¿quién puede dudar respecto de la posibilidad de que Uribarri lo haga? Y recuerdo también, déjame decir solo esto, ya la dejo a ella, a la mujer de Uribarri, yo creo que le faltan mansiones ahí. Porque yo recuerdo... Aguilar, que Beatriz es la hermana Rosqués, de la que fue, del cuñado que fue preso hoy con él. claro, hablaban de muchos más bienes, ¿no? En el caso de Uribarri, al igual que Alperovich, que recuerdo Beatriz Claro, Rosqués fue hablando senador, ¿no? de las 10 mansiones y todo. Claro. Digo, hay que ver con qué pagan esas mansiones que estamos Porque viendo. muchos podrían decir, sigue siendo buen negocio ser corrupto en Argentina, ¿no? Porque en el caso de Cristina dice, bueno, voy a tener 6 años, en el caso de que se confirme la condena, son 6 años de prisión domiciliaria y después le espera una fortuna, ¿no? Diana, ¿qué opinás? Bueno, opino que primero ser kirchnerista y corrupto lamentablemente tiene una correlación muy alta, ¿no? Por eso también a veces los kirchneristas que dicen, no, me siguen porque soy kirchnerista, bueno, el problema no, es que sos corrupto y tiene una correlación altísima. Pero déjame decir que mañana nosotros, el PRO, convocó a una sesión de ficha limpia para que justamente la gente que tiene causas de corrupción probadas en la justicia, que ya están con doble sentencia y condena firme, dice, bueno, no te podés presentar más a cargos Por lo menos, electivos. exacto, que no sean candidatos. No podés ser más candidato para seguir usufructuando esa inmunidad que te da esto. Pero ¿qué pasa, Guada? Mañana hay muchos que son mega republicanos paladar negro, que dicen, no, ¿sabes qué? No voy a ir a la sesión. ¿Por qué? Porque al gobierno le está yendo demasiado bien y no le quiero dar una victoria al gobierno. ¿A quién te estás refiriendo? Bueno, a mucha gente. Hoy también, por ejemplo, la ley de democratización sindical que teníamos para sacar dictamen en la oral, se paró, bajó Pichetto y dijo, no, acá esto no, me parece que necesitamos ver un poquito más qué está pasando, así que no, necesitamos convocar a los sindicatos. Y no pudimos sacarlo. Entonces yo le quiero decir también a la gente que mañana presten atención a quienes se sientan en las bancas para apoyar que esta gente, que es corrupta, delincuente, no pueda ocupar más cargos públicos. Déjame decir que en el Senado también hemos presentado, yo en lo personal presenté un proyecto de ficha limpia, no me importa que salga el mío, que salga el que viene de diputados, ojalá, y creo que no podemos tener funcionarios públicos que se presenten nuevamente a elecciones si tienen un doble conforme de la justicia, es una locura absoluta. Sí, y Así recuerden que además... somos muchos los que apoyamos ficha limpia. Exacto, es una demanda ciudadana, ¿no? En el caso de Ficha Limpia fue una iniciativa ciudadenia con más de 400.000 firmas. Exactamente. Por eso te digo, no es que le están dando una venia o una victoria al gobierno. No, esto tiene que ver con todos los partidos políticos, salvo el kirchnerismo, Claro. que todos hemos presentado proyectos de ley justamente para tener ficha limpia. Y toda la ciudadanía está pidiendo ficha limpia ya. A priori, Así Diana, es. ¿con qué espacios vienen conversando? Más allá de que ustedes la convocatoria de la elección la firmaron junto con el gobierno, junto con un sector del radicalismo, incluso entiendo también, vienen conversando con otros sectores, con los que en algún momento se les llamó dialoguistas, después parecían más opositores que dialoguistas. Cuando vos hablaste, me pregunté automáticamente qué va a ser la coalición cívica. ¿Qué va a ser el bloque de Miguel Ángel Pichetto? Es que el bloque de Pichetto también, digamos, tiene un montón de gente que Sí, piensa claro, muy diferente. es Entonces es muy difícil saber lo que puede hacer ese bloque. Pero más allá de eso, este es un tema que Silvia Los Penato lo viene machacando. Parece que es la tercera sesión que estaríamos tratando de convocar. Y sería una lástima que sea fallida. Pero además de que es una demanda ciudadana, mañana hay otros 2 temas en agenda para la sesión. Otro tiene que ver con la reiterancia en términos de acabar con la puerta giratoria. O sea, y esto no es muy importante para la gente, ¿no? Porque hay cosas que son muy de la política, pero También presenté un proyecto sobre reiterancia. Creo que el primer proyecto de reiterancia lo presenté en el Senado y obviamente todavía no tenemos dictamen, pero si sale el del Hay un diputado, dictamen. vamos con ese. Y no es que esto es algo, bueno, es votarle la ley a Pato Bullrich. No, es votar una ley para la gente, para que para que los que roban no entren por una puerta y salgan por la otra. Los que matan, ¿no? Porque nos cansamos de ver que los asesinos siempre tienen antecedentes penales que, por supuesto, entraron por una puerta, salieron por la otra.
Le gustaban los chiches caros a Uribarri, ¿no? Todo lo caro. Sí, ¿no? Sí. A ver, Los deportes acuáticos. mirá la moto. en uno de los allanamientos en la casa de Concordia, en esa bahía, le decomisaron esa moto de agua que no sé si se percibe bien, pero es una moto de agua mucho más grande que las normales. Es la misma que usa Tom Cruise en la película Misión Imposible, que es gigantesca. Mirá qué dato. Mirá, Sí. quizás se sentía identificado, ¿no? Bueno, no sabemos, Misión Imposible. A ver, tenía más bienes, efectivamente, Uribarri, viajes al exterior a Cuba, Madrid, Venecia, más vehículos, más propiedades. Había comprado una propiedad en el edificio Zafiro del complejo del City en Puerto Madero, $1.200.000. Otra propiedad en Cerviño del 5.000. Entra al 3.500 en Capital Federal, $500.000. Y en la casa estamos viendo ahí una nota de Clarín donde cuenta esta buena parte de los bienes. Y además que cuando allanan la casa de la bahía, yo le digo bahía, pero la casa en Concordia, encuentra el fiscal un Rolex, esculturas de cristal de Murano de 2.200 euros y que había comprado en Venecia. Claro, porque ahí le tenés que sumar el costo del viaje a Venecia, ¿no? Porque por supuesto. tanto Murano como Burano son lugares muy preciados por los turistas que visitan Venecia por sus esculturas en cristal, ¿no? Sí, y además eran grandes, televisores gigantescos. Es una casa que es imposible que un exgobernador de Entre Ríos, 2 veces gobernador y Sueldo además público, exministro aparte de toda Bordet, su vida trabajando en la función pública, ¿no? A ver, la biografía de Uribarri, que nació en Arroyo Barú, en esa localidad en Entre Ríos, siempre tuvo una vida modesta, entró a la política y magnate súbito. Magnate súbito. Nadie lo persiguió, como está diciendo, insisto. Daniel Lenz, en soledad, casi en Entre Ríos, publicó notas develando buena parte de toda esta información que la justicia fue confirmando, y con la presión del peronismo de Entre Ríos, que logró, insisto con esto, apartar a la fiscal anticorrupción o a la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, que lo estaba investigando y todavía faltan nuevas causas, ¿no? Uribarri estaba muy complicada su situación procesal y digamos que hasta la situación que se vivió hoy tendría que haber ocurrido antes. Incluso en el fallo de hoy, los jueces dicen algo interesante. Los procesados en causas no similares, pero que no tienen los recursos para contratar buenos abogados y hacer recusaciones o apelaciones todo el tiempo, terminan estando presos antes que dirigentes acusados o condenados por corrupción como Uribarri, ¿no? Que fue designado embajador en Israel. Recuerden también que los embajadores tienen pasaporte y valija diplomática, no son revisados, con lo cual uno no sabe qué pudo haber viajado en las valijas que no hace Uribarri, falta, ¿no? Con los hechos no hace falta pensar mal. Por haber sido embajador, su jubilación hoy es de casi 10 millones de pesos. Más de 10 millones de pesos. Claro. Increíble. Bueno, vos decías, modesto hasta que empezó a trabajar en política, pero tenía los amigos y las amigas correctos. Mirá. Señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, querido Pato Uribarri, amigo y compañero. Amigo y compañero, en ese orden, que para mí es muy importante, porque habla también de valores. Lo decíamos en el pase, un año de la victoria de Milei. Por supuesto que el gobierno está tratando de capitalizar con discursos grandilocuentes, hablando de mejor gobierno de la historia, cuando todavía no cumplió un año, ¿no? De gobierno, Manu. Claro, estamos a unas semanas en realidad de que se cumpla el primer año formal, el 10 de diciembre será esto, pero es cierto que empezó aquella transición acelerada desde el mismo un día como hoy, hace exactamente un año, domingo, Hotel Libertador, era todo festejos, pero al mismo tiempo ya empezaba una transición acelerada por todo lo que implicaba aquella victoria. Sorpresiva para algunos, bueno, no por lo menos para el 50 y tanto % que votó al ahora presidente Milei. Y por supuesto que en estos meses lo que hemos atravesado en las vísperas de este año tiene que ver con
una serie de pronósticos fallidos, por cierto, está claro, de cuándo se caía el gobierno de Milei. Todos los hemos visto en algún otro momento a lo largo de... Había unos que comían pochoclo, ¿no? Recuerdo, mira, si querés repasemos algunos ejemplos. Repasemos, a alguien ver, en la playa, los golpistas, a ver. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Me preguntaron, che, ¿cómo querés que termine? ¿Como de la Rúa o como Piñera? Como Piñera que termine. Porque están dispuestos Milei, Bullrich, Macri a matar. Yo no quiero que a este proyecto político, el de Milei, le vaya bien. Creo que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. Bueno, si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, a ver, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Yo creo que no gobierna, yo no sé en cuáles condiciones, no sé si veo el mandato, no lo sé. Después dice que es Terminator. Pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada. La segunda pregunta es, ¿termina el mandato Milei? ¿Esa es la pregunta? Sí. No. Hoy, Argentina no tiene otra que devaluar. No tiene otra que devaluar. Estamos acá porque eligieron un presidente de mierda. Un presidente de mierda. Y el futuro es que se vaya este gobierno vergonzoso. 2025 y después afuera. Bueno, ahí estábamos Solo viendo algunos elegimos el la club producción, del helicóptero, el mucho club más de larga la devaluación también. Pero miremos cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora con un indicador que es bastante importante para la economía argentina, como el riesgo país. Miren la diferencia. Noviembre 2023, 2.600 puntos. Recordemos que el riesgo país no es algo tan lejano para la vida cotidiana de los argentinos, no es algo solamente que repercute en el precio de los bonos, también es algo que repercute directamente en cuán costoso es sacar un crédito, Claro, así que repercute en la tarjeta de crédito, en un crédito para comprar un auto, en todo lo que uno puede llegar a necesitar. Por supuesto, el riesgo país que ya perforó desde 2018, creo que no teníamos un riesgo país y en de qué creíble 761 puntos. El riesgo país también es un indicador, digo, de lo creíble o no que es un plan económico o un proyecto de gobierno también para los inversores extranjeros y para aquellos bancos o entidades que puedan prestarle plata a la Argentina. Digo. Muchos de estos pronósticos de Milei o el gobierno cayendo en algún otro momento, por supuesto decíamos todo falló, se dieron en ambas cámaras. A las dos les ha tocado, imagino, presenciar de estas situaciones. ¿Fue mermando eso o notan que sigue habiendo, incluso al día de hoy, por lo menos voluntades en este sentido? ¿Voluntades de helicóptero decís? Sí. Yo creo que el kirchnerismo desde siempre y para siempre va a tener voluntad de helicóptero para el que sea no kirchnerista. Y más si existe la posibilidad de que vayan presos. Y más si existe la posibilidad de que saquemos ficha limpia. No solo kirchnerismo, también hay dentro del radicalismo hay sectores que están tratando de poner palos en la rueda según la mirada del gobierno con votaciones como la del tema de las jubilaciones, el aumento del financiamiento educativo. No, pero yo no creo que eso sea poner palos en la rueda. Eso creo que tiene que ver con algo que es justo. Las jubilaciones yo las voté. Y el tema del financiamiento educativo también la voté. Sin embargo, le voté absolutamente todo al gobierno y estoy impulsando absolutamente todos los proyectos que tienen que ver con seguridad, con la comisión que presido, que es la de seguridad interior y narcotráfico. Claro, pero viste que el gobierno lo llama los degenerados fiscales. Bueno, pero ¿sabes? Bueno, eso es lo que no está bien del gobierno. O sea, si podemos decir algo buenísimo del gobierno, bajar la inflación es un golazo. Y es lo que queríamos y es por lo que lo votamos. Me incluyo. El tema ahora, es que no te puedes quedar solo con eso, digo, también. Pero yo creo que hay una cuestión de formas que el presidente desconoce, o sea, o que por lo menos dice que no le importa, que creo que sí importa. Importa hacia adentro, importa hacia afuera. Y el tema de que el que me aplaude como foca es un genio o un héroe y el que me pone el freno es un degenerado fiscal o lo que sea, y me parece que es totalmente desacertado. ¿Por qué? Primero que es antirrepublicano, ¿no? Nosotros tenemos una república con diferentes poderes, en donde tiene que haber respeto.
sinceramente, el que piensa diferente es bueno para la propia república. ¿Por qué? Porque si no, una persona que no tiene no tiene oposición, es muy fácil transformarse en un tirano, ¿no? O sea, me parece que está bueno tener una oposición. No te digo el kirchnerismo que le va a poner palo en la rueda a todo, pero está bueno tener una oposición responsable que te diga, todo esto sí, vamos, te acompaño, te apoyo. Ahora, esto no, aflojá. ¿Querés, Carolina? A la gente le sirve también. ¿Crees, Carolina, que Milei tiene características de alguien que se puede transformar en un tirano? Digo, No, yo no hablo de las características de él. Digo que cualquier gobierno que tenga aplaudidores como Foca, y solamente eso, y no tenga frenos de ningún tipo, corre ese riesgo. Cualquier gobierno. Sí, Dayana. Déjame agregar, Manu, estábamos viendo el riesgo país. Cuando se sostuvo el veto del presidente en jubilaciones y en lo de universidades, bajó el riesgo país. Porque detrás de eso hay un reclamo genuino, pero también había como una intención de marcarle la cancha al gobierno y decirle vamos a ir por el equilibrio fiscal. Entonces, ahí el PRO optó por asumir ese costo, pero sabiendo que a la gente le iba a convenir también porque la baja del riesgo país, la baja de la inflación, también tiene que ver con mejorarle los salarios a la gente y mejorar la economía de la Argentina en general. No en el Senado. En el Senado el PRO actuó totalmente diferente. Pero de todas maneras, déjame decirte, yo también estoy por el... A ver, yo creo que es un logro enorme del gobierno de Javier, particularmente el meterle en la cabeza a la gente de que el déficit fiscal no funciona y no va. Todos estamos a favor de no tener déficit fiscal. Lo que sí, obviamente, no podemos hablar de déficit fiscal o no si no tenemos ni siquiera un presupuesto, ¿no? O sea, el gobierno eligió reconducir el presupuesto anterior. No teníamos presupuesto hasta ahora. Ahora vamos a ver qué es lo que sale. Pero la realidad es que... Otra de las discusiones fuertes que se viene... Y realmente... Guillermo Francos dijo que no le preocupaba. Y realmente hay una realidad social que también hay que atender. Y el riesgo país puede bajar porque obviamente, sin dudas, cuanto más superávit fiscal haya, obviamente se ve mejor desde afuera, desde las inversiones un país. Ahora, también hay una realidad social que también hay que atender porque a la corta o a la larga también puede repercutir en eso. No es algo que se puede mirar hacia otro lado. Pensaba, por ejemplo, vos recién hablabas del déficit. Bueno, buena parte de los logros de este gobierno, en parte, no es un porcentaje, no el total, se logra cortando la obra pública. Ahora, cortaste la obra pública, tenés muchos proyectos parados, muy importantes. Había muchos que estaban inconclusos de la gestión de Alberto, pero hoy en día también tenés otros proyectos que estaban en ejecución importantes en muchas provincias que se frenaron. Es decir, hay un costo también a pagar por lograr ese déficit. Y un costo, a ver, la obra pública, cero, ¿no? Claro. Una cosa es la obra pública para chorear. Listo, saquemos eso, yo estoy convencida que Javier no lo va a hacer. Ahora, otra cosa es la obra pública para la producción, para que tengamos mejor producción. Por ejemplo, la hidrovía. El gobernador de la provincia de infraestructura. Claro, el gobernador de la provincia de Santa Fe le propuso al gobierno hacernos cargo de la financiación entre nación y provincia de lo que tiene que ver con la hidrovía. Es la autopista por donde sale toda nuestra producción. Sí. Las mismas rutas en la provincia de Santa Fe, por donde vienen todos los camiones, no solamente de toda la Argentina, que me dijeron están destruidas. Están destruidas. Pero sale la riqueza del país por una ruta destruida. Pero no solamente destruida. No, hay mucha gente que elige tomar caminos alternativos mucho más largos, camiones que eligen eso, lo cual obviamente que en lugar de abaratar los costos, aumenta los costos, que después van a la góndola, los productos, porque las rutas están destruidas y se mata gente todos los días. Entonces hay un Excel que mirar y es importante mirarlo y yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien. Pero también hay alrededor un montón de cuestiones que las tiene que mirar más de fondo. Bien, bueno, de las promesas de campaña, por lo menos según algunos analistas, 8 promesas de campaña lleva cumplidas 3. La más importante sin duda tiene que ver con la economía y con bajar la inflación, al punto en que los propios cucas lo están reconociendo. Mirá. ¿La están viendo? Sí, la están viendo. Yo lo detesto a Milei. No sé si alguna vez me había pasado de estar tan furioso con alguien. Me genera esas cosas. Ahora, al mismo tiempo que yo veo lo que pasa en mí como respuesta a lo que hace Milei y su gente, todos los días voy viendo los datos sobre
¿cómo le va a Milei? Con la gente, con el pueblo, con el resto. Y le va muy bien. Es decir, Milei no solo ganó las elecciones, sino que consolida esos registros que obtuvo en 2023. Tuvo una leve caída un mes, cuando se peleó con todo el mundo al mismo tiempo, jubilados, universitarios, qué sé yo. Rebotó en octubre y sigue creciendo en noviembre. Ya hay encuestas que lo dan el 60%. No importa, ponerle que no sea el 60%, que sea el 55%. A mí me parece increíble, ¿no? Que haya tanta gente que esté de acuerdo. Pero ¿de qué me sirve enojarme y trasladar y decir, bueno, ahora además me enojo con los que están de acuerdo? ¿Que es conducente? ¿Eso sirve para algo? Uno tiene que tratarse objetivos en la vida, o para avanzar o para no retroceder. Bueno, ahí lo veíamos, pero acongojado lo decíamos, ¿no? Lo decía, que tenía el apoyo de la gente, Resentido. ¿no? Resentido, con un poco, claro, con un poco casi que de envidia. Y de hecho, las encuestas están reflejando eso. Salió hoy una encuesta de Isasi Burman, en donde se muestra que Milei está estirando la famosa luna de miel, ¿no, Manu? Claro, y de esto también hablaba recién en el corte que veíamos Roberto Navarro, porque si bien tuvo algún mes en particular en la que parecía su imagen caía, por lo menos respecto a lo que había sido esa luna de miel de la que sobre todo cuando estuvo inquieto el dólar, ¿no? Esos efectivamente, meses. pero siempre cuentan, o por lo menos esto explican los especialistas en mediciones cuantitativas como esta, que el primer semestre, a lo sumo, en el mejor de los casos, puede considerarse esa luna de miel, el periodo de gracia que tienen los gobiernos en la relación con las sociedades. Bueno, aquí cuentan, o por lo menos explican que incluso con los niveles de ajuste, incluso con los niveles de recorte de motosierra, si quieres, en términos del propio presidente, la imagen, sorprendentemente, por cierto, para muchas encuestadoras y medidoras, están muy por arriba, incluso de la comparación con lo que era tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri a la misma época de su gestión. Déjame decir algo, Guada. Yo lo que creo, eso es muy importante, porque significa que la gente, pese a la angustia, tiene esperanza. Claro. Exacto. O sea, y sobre todo que la angustia es para algo. Vos tenías la angustia que hemos pasado, que venimos pasando con todos los gobiernos. Yo desde que recuerdo, nosotros éramos chicos, hay inflación, hay crisis y todo. Hay que pasar el invierno, los brotes verdes. Todos los esfuerzos caían en saco roto. Yo creo que la gente hoy dice, bueno, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ahora, la vemos al final y puede llegar bien al final del camino. ¿Cuánto de esto tiene que ver con cómo Milei, digamos, con sinceridad, por decirlo de alguna manera, o con brutalidad, porque a veces con esos términos se manejaba? Yo me acuerdo inmediatamente de la gestión anterior, cada vez que hacían, por ejemplo, un aumento de tarifas, le ponían readecuación de partidas, decir la verdad, decir las sinceramiento cosas de no sé cuánto. Claro. No, importa lo que estamos del otro lado. Importa que hoy tiene de oposición al PRO, que está bancando, poniendo frenos, pero bancando el radicalismo. A una parte del radicalismo. No, a una parte del radicalismo. Una de las cosas que le agradecen es que él fue honesto en la campaña. Sí. No, está bien, pero él dijo, yo voy a ajustar. Pero es cierto lo que dice ella, o sea, cuando se habla de los logros del gobierno en el Congreso, se omite. No, pero es que sí, Guadi. No, y de hecho, no solo en el Congreso, la victoria electoral también. Totalmente. Fue respaldada en gran parte, se omite decir que lo militamos, no solamente desde el radicalismo, porque con el PRO no son tan brutales a veces como con el radicalismo. Desde el radicalismo lo militamos, fiscalizamos, apoyamos. Está bien, no todos, es cierto. Hay un grupo que no, pero los que a mí me representan... Hay un sector... Sí. Y lo fiscalizamos y empujamos y realmente militamos. Y todos los logros que vos ves del gobierno dentro de lo que es el Congreso tiene que ver con que, porque el gobierno está en minoría, con que tiene una oposición responsable como es el PRO, o como es el radicalismo, o gran parte del radicalismo, que apoya. No te lo niego, pero lo que planteaba es que, por lo menos hoy parece haber, Mauricio Macri habló muchas oportunidades de esto, digamos, una sociedad más preparada, por ejemplo, para un ajuste. Claramente. ¿Cuánto de eso tiene que ver con lo que plantea Milei desde un principio? ¿Cuánto tiene que ver con aquella experiencia de Cambiemos en todo caso? Claro, tiene que ver con que la última de Alberto, bueno, ¿no? Claro. Que fue tan desastroso el gobierno que hasta la gente se dio cuenta de la necesidad de cuidar el gasto fiscal, ¿no? Porque tiene que ver con consecuencia directa es la inflación. Tiene que ver con todo eso. Primero, venimos del kirchnerismo. Segundo, está el cuco del kirchnerismo. Que para mí es un error levantar a Cristina como está haciendo el gobierno ahora. Para mí es un error
que por favor les pido que no Es un error cometan. que cometió Macri también, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, no levantemos al cuco, sigamos para adelante. El cuco está, la vara baja de Alberto Fernández, el peor gobierno de la historia, existe. El presidente dijo en campaña que iba a ser el peor ajuste de la historia, o el mayor ajuste de la historia. No es que dijo, no es que hizo la gran Menem, si yo decía lo que hacía no me iban a votar. No, al contrario. Dijo lo que iba a hacer y ahora lo está haciendo. Entonces yo creo que eso, más la ayuda del PRO, el radicalismo o gran parte del radicalismo, también suma. Bueno, yo quiero saber, Brunito, Sí. ¿cuánto nos costó el millonario flete de Alberto? Bueno, vos sabés, Guada, que esta semana se anunció el cierre definitivo de Chicone Calcográfica, digamos, la fábrica de hacer billetes. Y hablando de billetes, yo te traigo esta historia que tiene que ver con que en la gestión de Alberto hubo tanta inflación, se necesitaron tantos billetes, que estos se mandaban a imprimir a Brasil, a Malta, a Alemania, a China. Bueno, pero para traer esos billetes se gastó mucha plata, porque no solamente era pagar los billetes, sino también los aéreos, los aviones. 7 millones de dólares es lo que gastó Alberto Fernández solamente, repito, para traer los billetes, no el pago de los billetes. El traslado de los billetes. Solamente. Los billetes Mirá, más caros del mundo, podríamos mirá el decir. mapita que armamos acá con la producción, con Fran. Mirá, venían desde Francia, desde Alemania, de Malta y de China. Ahí se mandaban a imprimir los billetes de 1000 y de 2000. Esto, repito, fue en particular durante el último año de Alberto Fernández. Que además hay una historia increíble, porque cuando Alberto deja el poder, se va dejando una deuda enorme. Pero en particular, sí, yo esa después te lo voy a contar, pero en particular en lo que tiene que ver con cuánto salieron esos aviones, con cuánto salieron, el traslado de los billetes costaron 7 millones de dólares. Ahora, atención a esto, porque cuando Alberto deja el poder, hay un montón de billetes de 1000 y de 2000 que quedan retenidos en Malta y en China. ¿Por qué? Porque no los pagaban. Me estás Porque no los cargando. pagaban. Eran de verdad. O sea que encima dejó deuda de los billetes. Claro, a China y a Malta, a las fábricas de moneda de esos dos países, dejó sin pagar 35 millones de dólares, 35.767.000 dólares. Es por eso que China y Malta decían, bueno, hasta que no me pagues la deuda, yo no te entrego los billetes. ¿Cuántos billetes quedaron retenidos en esos dos países? 300 millones de billetes de 1000 y de 2000. ¿Sí? La gestión de Milei, cuando llega a la Casa de la Moneda, se encuentra con esta deuda importante y dice, bueno, por supuesto, para mandar a imprimir ahí los de 10.000 y los de 20.000, primero tengo que arreglar esta situación. Los chinos le dijeron, primero vamos a saldar la deuda. Primero saldemos los 35 millones de dólares. Y es ahí que descubren que había 300 millones de billetes retenidos en estos dos países. No, increíble. Ahora, ¿qué valía más? ¿Los billetes? Bueno, de hecho, o es lo que terminó pasando. ¿no? Claro. Terminó Ahora, saliendo más caro el valor real del billete que el nominal, ¿no? Hablando de pagar de más, bueno, en la gestión de Alberto también se tomó otra decisión que fue para muchos innecesaria, que es cambiar, modificar los billetes. Recuerden que en la gestión de Macri estaban los animales autóctonos y Alberto dijo no, yo quiero la cara de Evita, quiero por supuesto algunos de los personajes más representativos de la historia argentina. Bueno, los billetes en la gestión de Macri, el billete de 1000 el costaba, de los animalitos, Jaguareté, claro, exacto, el Jaguareté, el hornero, costaba 107 dólares las 1000 unidades del billete de 1000. Ahora, Alberto decide cambiar la cara de estos billetes y empieza a pagar los más caros. 120 dólares las 1000 unidades del billete de 1000. Pará, no había ninguna necesidad de hacer todo el rediseño de los billetes. No, que de hecho, a ver, hubo una crítica en ese momento de quien ahora es ministro de Desregulación, Sturzenegger, diciendo no hay una necesidad real, digamos, de cambiar el billete. Claro, No pasaba por ahí. Era una exacto. cuestión de volver a los próceres y sacar a los animales de Macri. Eso es lo que decía la gestión de Alberto. Y de paso, no sé, salió más caro, ¿no? Eso es mira, dato también. Aparte, esto es insólito porque el billete de 100 con la inflación que había ni siquiera se llegó a imprimir. Ahora, el de la gestión de Macri costaba 79 dólares las 1000 unidades
Y el de Alberto Fernández, que ese sí lo recuerdo bien, era la cara de Eva Perón, $99 las 1000 unidades. O sea que se pagaba hasta incluso más caro el Más caro propio que billete, el claro. valor del billete. Recordemos a Alberto Fernández cuando lo presentó, ¿no? El tema del cambio de los animales por los próceres argentinos. Creo que estamos dando un paso esencialmente justo. La moneda tiene todas las características en términos de política económica que acaba de marcar la querida Mercedes. Definitivamente es un instrumento de la política económica central, importantísima. Ahora, fácticamente, ante los hechos, la moneda circula por nuestras manos cotidianamente, diariamente. Y en verdad es un gran instrumento para que todos los días recordemos quiénes hicieron la patria en la que vivimos, quiénes dieron todo por la patria en la que vivimos. Bueno, ahí estábamos viendo ese momento. Nos despedimos, ya nos quedamos sin tiempo, hacemos una pequeñísima pausa, me despido. Muchísimas gracias, Caro. Felicitaciones, Guadita. ¿Quién nos hubiera dicho, no? Que nos Muy iba a bien, encontrar sí. acá. Y muy buena gracias. conductora. Le mandamos un besito a Sony, que se mejore. Gracias, Dayana. Muchas gracias por estar nuevamente acá. Nos vamos a un pequeñísimo corte. Quiero, Manu, que me cuentes qué pasa con el peronismo que está sin brújula. Si encuentra una brújula, se la revolean, me parece. No me lo cuentes ahora, después de la pausa, por favor. Del feudo a todos los señores, es la marcha de